Muy buenas noches, mi nombre es Sonia Díaz Granados y le doy la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora nos escuchan, que hasta ahora están conectados con nosotros por la U90.4 FM Estéreo. Esta es la emisora de la Universidad Distrital, conectados a este espacio que está pasando, producido y presentado por el IPASUB de nuestra universidad. Recordando nuestras redes sociales en donde pueden encontrar toda la información producida por el instituto y además las transmisiones de estos programas. En Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Twitter como @IPASUD y también en YouTube como IPASUD Distrital y en la página web ipasud.udistrital.edu.co. Bueno, como siempre, y cada miércoles un tema interesante. El pasado domingo 21 de mayo fue el Día de la Afrocolombianidad, un día para reconocer a la población afro, su gran legado en todos los ámbitos, cultural, social, político, académico, en fin. El IPASUD ha implementado una gran labor para ese reconocimiento y sobre todo desde el ámbito educativo, académico, tanto así que el viernes pasado, en el marco del encuentro coloquio Racismo Epistémico y Universidad, se presentó la propuesta de maestría en estudios educativos afrocolombianos y afro-latinoamericanos. Para hoy, ¿en qué está pasando? Abordaremos un tema que tiene que ver con la población afro en Colombia, enfocado hacia la mujer afro. Andrea Tibocha, investigadora del IPASUD, está hoy con nosotros, coordinadora de este programa de hoy. Muy buenas noches y por favor presente el tema que vamos a desarrollar y a su invitada. Claro que sí, buenas noches para todos. Me alegra mucho tenerlos acá. Y bueno, lo que tú decías, Sonia, hoy estamos celebrando el Día de la Afrocolombianidad y queremos explorar la historia de las mujeres afro también. Pues desde los tiempos de la esclavitud hasta la lucha actual, estas mujeres han desafiado la opresión y han dejado una huella indeleble en nuestra sociedad. Queremos destacar en este programa lo que ha sido la valentía, la resiliencia y la contribución de ellas a lo largo de los siglos, sin desmeritar el trabajo de los hombres, pero esta vez queremos centrarnos en las mujeres y cómo esto ha impactado en la construcción de la identidad colombiana. Entonces, para el programa del día de hoy tenemos a Maricel Mena López. Ella es teóloga negra y feminista latinoamericana, doctora en Ciencias de la Religión y tiene un doctorado honoris causa por la Escuela Superior de Teología de Brasil. María Isabel, bienvenida al programa y qué gusto tenerte el día de hoy. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. El placer es mío de poder estar aquí compartiendo un poco en esta conmemoración o en esta fecha de resistencia, de rememoración, justamente que la evolución de la esclavitud se dio en 1851 y la pregunta que nos hacemos es, el gran interrogante, ¿será realmente que con la declaración de la abolición ya las asimetrías con relación a los pueblos negros del mundo en general y específicamente de Colombia, si eso ya pasó? Entonces creo yo que por eso lo rememoramos, porque sabemos que hay muchas luchas y muchas batallas que tenemos que seguir llevando adelante. Claro que sí, una de estas luchas es la lucha por la igualdad racial y de género, porque si bien las mujeres todavía sufrimos de una violencia de género, ustedes como mujeres afro tienen una doble lucha y es precisamente esta, la igualdad racial y de género en Colombia. Bueno, para eso quiero hacerte una primera pregunta, Maricel, y es, ¿qué significa para ti ser una mujer afrodescendiente en el contexto femenino? Bueno, realmente para mí mi ser de mujer negra es aquello que me ha empoderado y que me ha ayudado justamente a posicionarme, a tener una posición, un lugar desde donde yo hablo, desde el cuerpo que me habita, como mujer negra de las periferias de Cali, ¿no? Y con un fuerte arraigo porque mi papá chocuano, mi infancia la viví en el Chocó, y creo yo que esta realidad pues ha marcado justamente todas mis luchas, mi trayectoria, mi opción preferencial entonces por el feminismo negro, que es una opción que llevo desde que comencé o desde que me conozco, creo yo, ¿no? Justamente estas resistencias a estos racismos estructurales que se ven y se viven no solamente en el ámbito de la sociedad, en el caso mío
yo lo viví muy particularmente también en el espacio familiar, específicamente por la familia de mi mamá, porque somos mixtos, chocuano, bayuno, como la constitución de muchas de las familias del país, y creo yo que justamente también esa experiencia de racismo vivido en un seno más pequeño de la familia es el que me ayuda justamente a optar y asumir este cuerpo negro como un cuerpo de resistencia, de luchas, sí, y de resiliencias, como dicen, ¿no? Porque realmente son muchas batallas las que hemos tenido que afrontar como mujeres negras para posicionarnos en diferentes espacios. Y en el caso mío, en el espacio académico teológico, que es un espacio marcadamente patriarcal, liderado por varones, y creo yo que ha sido un desafío no solamente duple, sino triple, ¿no? Por ser mujer de las periferias, por ser una mujer racializada y justamente por todas las asimetrías de género que tenemos que enfrentar en común todas las mujeres. Ok, lo que tú decías es muy importante. Las mujeres han venido realizando luchas para adquirir esos derechos que han sido muchas veces solamente de los hombres. En este caso, ¿cuál ha sido la importancia? ¿Cómo ustedes desde su cultura han podido imponer la cultura afro en la reivindicación y el empoderamiento de las mujeres afrodescendientes? Bueno, creo que yo, como pasa con la cultura blanca, también dentro de las comunidades negras, nosotros también somos víctimas de un racismo también estructural y llamado a veces reivindicado con valores supuestamente de la cultura negra, ¿no? Y creo yo que ha sido un trabajo muy fuerte, ¿no? Porque hemos trabajado codo a codo con nuestros compañeros hombres eh, y nuestra lucha por la visibilización no ha sido fácil porque a veces se trabaja en generalidades, ¿no? El racismo es uno para hombres y para mujeres negras, pero sabemos que las situaciones no son iguales. Y uno de esos valores que digo yo que se ha reivindicado como netamente de la cultura negra es el de la maternidad, ¿no? Que de alguna manera en esta sociedad permeada también por esta construcción patriarcal más occidental, pues se ha desvirtuado en el sentido de que tenemos mucha irresponsabilidad, muchas relaciones realmente difíciles, ¿no? Un hombre, varias mujeres y lo vivimos, paternidad irresponsable, entonces son muchas batallas las cuales nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que decir también y cuestionar esto como un valor netamente de nuestra cultura. Si bien que la idea de la matriz, de las matronas, de las mamás, es muy importante esta cuestión de familia y de reproducción de la vida dentro de un contexto donde lo negro es símbolo de lo feo, hasta ridículo, hasta primitivo, ¿no? Y las comunidades negras con las indígenas hemos vivido esto en algunos contextos con estas esterilizaciones masivas justamente para no reproducir la vida en cuerpo negro, ¿no? Entonces yo creo que también eso tiene que ver con unas resistencias que se hacen en el día a día, ¿no? Para reconocer estas diversidades y estas particularidades de un pueblo pues que ha sido bastante aguerrido y que históricamente, específicamente las mujeres han participado, pero han sido invisibilizadas. Por ejemplo, un caso, siempre se habla de Benko Piojó, el líder del Palenque de San Basilio, pero nunca se habla de la reina Wiwa, que era su compañera y que también lideró estos procesos de fuga, ¿no? Esta instauración de los palenques. Entonces somos las grandes olvidadas y así podríamos hacer una historia grandísima desde las resistencias a la colonia, a no tener hijos, justamente producto de violaciones, de maltrato del cuerpo que se dio por estos hombres que nos violaban, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una lucha inagotable de resistencia a las mujeres y que no ha sido muy visibilizada. Por ejemplo, otro ejemplo es que las mujeres negras hemos sido responsables por la preservación de la herencia cultural africana, ¿no? Nosotros somos portadoras de una tradición oral, de una narrativa de nuestras abuelas que se fue pasando, es un legado, y creo yo que esto no se ha reconocido. Y cuando digo un legado ancestral no me remito solamente
a la colonia, sino que tenemos un legado mucho más profundo que viene justamente de la época de la bueno, con el iluminismo también, pero también de épocas lejanas en el proceso justamente de instauración de lo que se llama la cultura occidental, de los caminos que van a Roma y que nos han invisibilizado históricamente. A Tú Roma y a hablabas, Grecia. Y a Grecia, ¿no? Porque la cuna del saber nos dicen que es Grecia, pero sabemos que los filósofos griegos se formaron en el continente africano, ¿no? Entonces hay ahí mucha tela para contar la historia desde el otro lado y donde nosotras también estuvimos allí, también fuimos reinas. Todas íbamos a ser reinas y de reinas pasamos a esclavas, a malas asalariadas, ¿no? Claro, Maricel, a mí me llama mucho la atención el tema del feminismo negro, ¿sí? Quisiera, pues, saber cuál es la perspectiva de ese feminismo, qué diferencia hay con otros feminismos de otras poblaciones, de la población mestiza, de los blancos, de los mismos indígenas. ¿Hay alguna diferencia que podamos analizar y de qué manera ese feminismo, ese feminismo negro entiende el mundo? Yo te podría decir que me gusta hablar de feminismos en plural, porque las mujeres somos diversas, somos diferentes. No somos solamente genéricamente porque nuestro contexto también de alguna manera permea nuestras luchas, ¿no? No es lo mismo un feminismo liderado por Estados Unidos y por Europa, de mujeres bien alimentadas intelectualmente dentro de su realidad. Las preocupaciones no son las mismas preocupaciones que por lo menos viven las mujeres negras indígenas, de llevar el pan de cada día a sus comunidades, de alimentar a sus hijos. Entonces creo que las realidades, los contextos son diferentes. Cuando yo incursioné en el feminismo, vía, porque yo comencé, yo soy teóloga, comencé con la teología de la liberación por ahí, fueron mis primeros pasos, ¿no? Ese proceso de liberar a los pobres y notamos y percibimos que se hablaba de manera genérica y que no era lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo una mujer pobre, negra, bien vestida que se suba o que vaya a un país y blanca, ¿no? Una mujer blanca, bien vestida, pobre, a una mujer negra, porque la racialización está, ¿no? Y lo viví yo en muchos de mis recorridos por el mundo, siempre a veces se bajaba todo el mundo blanco de la única negra que llevaban a hacer eh, eh, investigaciones a ver si era a nosotros, porque es un racismo estructural que está allí metido, arraigado, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Ya Kimberly Shentow en los años 80 nos habló de esta, que es una mujer afroamericana también, nos habló de esta interseccionalidad, ¿no? De la triple discriminación de las mujeres negras, que no es lo mismo que comparten las mujeres blancas. Entonces, si tú dices, ¿cuál es mi diferencia del feminismo que yo hago? Es un feminismo comunitario, es un feminismo que tiene que ver con los territorios, con la ancestralidad, con el rescate también de nuestras herencias culturales africanas, pero también es un feminismo que lucha, ahí sí compartimos con las mujeres blancas, por la liberación del patriarcado también dentro de nuestras comunidades. Creo yo que ahí tenemos luchas comunes, pero los territorios van marcando las pautas y las diferencias, ¿no? Es diferente. En nosotros, por ejemplo, dentro del quehacer o lo que llevamos, intentamos mirar y ir a nuestras tradiciones, reconocer que hay una epistemología, una manera de pensar, de ser, que viene del mundo africano, que no necesariamente es el mismo impuesto por el paradigma unívoco, eurocéntrico, ¿no? Del cual hemos legado. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la concepción del tiempo, ¿no? Para nosotros, para Occidente, es el tiempo lineal. Entonces hay una tesis, una síntesis, una tesis, o sea, es así, pero para nosotros no. Es más espiral, es más circular. Vamos al pasado, el pasado nos dice, recreamos, nos proyectamos. Es un ir y venir y no es el tiempo del mercado, por ejemplo, ¿no? Dicen que los negros y las negras somos perezosas, ¿no? Porque vamos, pescamos, tenemos para comer una semana, descansamos, pero es que es otra mentalidad, respetamos el ciclo de la naturaleza, ¿no? La renovación medioambiental, porque nuestra filosofía es una filosofía holística, ¿no?
que también le da el respiro a la tierra. Occidente no lo ve. Entonces creo yo que estas intuiciones que vienen desde nuestra experiencia de vida hace diferente el feminismo negro de otros feminismos. Maricel, yo con respecto a esto que tú dices, como esas diferencias que tienen ustedes, que la misma sociedad les ha impuesto, en donde los han colocado y los han marginado, y en cierta parte también los han segregado, quisiera saber cuáles son las principales problemáticas que enfrentan las mujeres afrodescendientes actualmente en términos de discriminación y desigualdad, en todo, no solamente lo que te digo, para segregarlas, sino para poderse incluir en esta sociedad que de por sí todavía somos racistas. Mira, si me dices la pregunta por cuáles son perdón, ¿cómo es que es la pregunta? ¿Cuáles son las qué? ¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan las mujeres afrodescendientes en términos de discriminación y desigualdad? Ok, primero nosotros vivimos una segregación racial. Esa es como la parte. ¿Dónde estamos ubicados? En el Pacífico, donde no hay agua, donde no hay salud, donde las condiciones son precarias. Ah, sí, Y están al límite, no están centradas, sino en el límite. en La costa, el límite, Pacífico, el pero Caribe. como si estamos allá, por ejemplo, estoy colocando este primer espacio, ¿no? En la cuenca del Pacífico, ¿no? Estamos en la parte del Caribe, obviamente, pero obviamente que también hemos llegado y hemos migrado. Hoy por ejemplo, Bogotá tenemos un número bastante grande, pero ahí están como los asentamientos que son espacios de segregación de alguna manera, ¿no? En todo, ¿no? Porque comenzando que tú llegas a una capital como Quito y tú no encuentras todo lo que encuentras aquí en una ciudad como Bogotá, ¿no? Es una cosa impresionante. Si tú vas, por ejemplo, a Haití, impresionante. El shopping son ropas que vienen viejas de Estados Unidos y ahí la gente compra, como pasa en muchas partes de África. Es decir, no tenemos el derecho a sufrir de los bienes básicos que nosotros llamamos primordiales para que la vida se dé. Y ahí entonces estamos, ¿no? Pero gozamos de un territorio lindo, maravilloso, que si colocan el ojo, todas las industrias, el extractivismo, etcétera, etcétera, sacan todo de nuestro territorio y las regalías nunca llegan allá, ¿no? No digo que nuestros políticos sean los más idóneos porque sabemos que también participan y también han entrado dentro de esa dinámica en el cual nosotros no nos beneficiamos de nada de eso. Cuestiones de salud, ¿no? No tenemos los mejores médicos ni las mejores posibilidades. Nos toca enfrentar carreteras en trocha para llegar a salvar la vida de una de nuestras mujeres, ¿no? No llegan allá fácilmente los métodos de planificación, no hay con qué comprar, etcétera, etcétera. Entonces después dicen, no, es que no les gusta y no tener hijos. O sea, no tenemos todas las posibilidades que nosotros podríamos tener en cuanto al disfrute de la vida con relación al mercado, ¿no? Del capital, ¿no? Porque los dólares circulan libremente por todo lado, pero no llegan a las comunidades. Entonces son situaciones, ¿no? Que tienen que ver con la vida de las mujeres, con la salud de las mujeres, pero también con la vida de sus hijos, con la salud. Yo recuerdo, o sea, yo vengo de allá, del Chocó, un lugarcito que se llama Bagadó. Lo triste es que después de muchos años, después de 20 años, yo volví. Primero lo acabó la guerrilla ese pueblo, pero yo recuerdo cuando estaba pequeña que una vez yo tuve una disteria, o sea, una infección intestinal demasiado grande, que yo sacaba lombrices por la nariz, por la boca, por toda parte, o sea, me estaba matando, pero no había medicina, yo casi muero. El milagro sucedió que ese día llegó un médico, un milagro. Pero cuántos otros, o sea, yo soy una sobreviviente de esto, pero cuántos niños y niñas no pasan, no tienen esa posibilidad. Entonces es una situación bastante fuerte y a veces se suma que si estamos en las capitales o somos empleadas domésticas o no llenamos el perfil porque
el perfil no, hasta hace poco, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos que poner una foto en la, Ay, en la ya. hoja de vida justamente para mirar entonces si éramos presentables o no? Y el presentable tiene que ver con racialización. Entonces creo yo que son muchas realidades desde los territorios que las mujeres tienen que enfrentar, la cuestión de la comida, crisis de alimentos, todo esto. Esto es una realidad fuerte que estamos en pleno siglo XXI y que es vergonzoso decir que todavía hay gente que se baña con totuma, hay comunidades donde no llega el agua potable, mientras otros derrochan, o sea, no hay una distribución. Entonces, son muchas si hablamos de necesidades en ese sentido. No sé, cierro por Maricel, ahí. hay algo también que llama mucho la atención y es que cuando se habla de comunidad o de población negra, relacionamos también con el tema del baile, de la gastronomía, de la música y obviamente de sus mujeres y de cómo pues ellas se destacan por el hecho de los atuendos que utilizan. Vemos a usted lo que tiene en la cabeza, lo coloridas que son y también por los cuerpos que tienen. Alguna vez en un seminario que tenemos ahí en Ilipesud hablábamos con la profesora en la Universidad Distrital Nevis Balanta acerca de eso, ¿no? De que también la mujer negra ha sido señalada y también como víctima, obviamente, por su fisonomía, su cuerpo, ¿sí? Prácticamente se ha convertido, podríamos decir que en un fetiche. Eso también es violentar a la mujer negra. ¿Usted qué piensa sobre eso? Exactamente, anteriormente entonces decían el color del pecado, ¿no? El color del pecado. Remito, yo tuve una experiencia de llegar a Sudáfrica para responderte, para que tú veas cómo es el color del pecado. En la apartheid a muchas mujeres las inyectaban cuando tenían los hijos y me llamó mucho la atención que yo vi unas mujeres con los cuerpos deformados, parecía elefantitis, impresionante. Y eso se pasó de generación en generación. Había que deformarles el cuerpo a las negras para que los blancos no las miraran. Entonces, el color de pecado, la estereotipación que se ha hecho del cuerpo femenino, como las mujeres que son calientes, ardientes, que quién no lo ha hecho con una negra, y discúlpeme la palabra, pero eso uno lo escucha todo el tiempo, justamente porque nos hemos vuelto exóticas en ese sentido, ¿no? Que es justamente la manipulación y del cuerpo de la mujer que se ha hecho históricamente y que tiene que ver también con todo nuestro pasado. En nuestros cuerpos, dice Paulina Chisiani, que es una escritora de Sudáfrica, justamente, no, de Mozambique, una mozambicana. Entonces ella dice, muy interesante, dice, miren, ustedes tienen que ponerse siliconas, ¿no? Porque, o sea, las mujeres negras tenían mucho, entonces eso que tenían acá. Y tienen que ponerse siliconas adelante, atrás, lo que Dios nos dio por naturaleza, ¿sí? Entonces, es eso para que ustedes vean, o sea, cómo hemos llegado y cómo las mujeres hoy blancas quieren tener cuerpo de las negras, o sea, bueno, no sé si necesariamente el cuerpo, pero sí es un ideal de muchas mujeres. Y entonces y entramos dentro de esto, ¿no? África es tan diversa también, que las comunidades somos tan diversas, tenemos mujeres partas, llenitas, porque también eso es sinónimo de buena posición, de estar bien, no sé para nosotros, ¿no? También tenemos otros niveles de estética que se salen de estos patrones que Occidente nos ha colocado. Y obviamente pues se nos ha folclorizado también en ese sentido, ¿no? Entonces la mujer negra es buena para el deporte, buena para la culinaria, etcétera, etcétera. Y a veces ya la afrocolombianidad se convierte en un festival folclórico, ¿no? De todo esto y la pregunta ¿es eso? O sea, la pregunta es ¿qué significa un día de la afrocolombianidad, ¿no? Porque yo sospecho de las intenciones que vienen de los estados, porque el Estado nos dijo que somos pluriétnicos y multiculturales para visibilizar, nos habla de multiculturalidad, interculturalidad, ¿no? De que podemos estar todos hablando y todos, pero creo que las condiciones no son reales, no son equitativas para todo el mundo para hablar
de la misma manera. Y creo que esa política del Estado de alguna manera esconde esto, ¿no? Y yo creo que es más que un día de la afrocolombianidad, es pensarnos en la superación de esos racismos epistémicos que están tan anquilosados en nuestras construcciones, de ser, de sentir, de pensar, ¿no? Porque tenemos un legado occidental bastante fuerte y creo yo que por ahí es eso, mucho más que eso, y obviamente decimos no rotundo a la mercantilización de nuestros cuerpos, a la estereotipación de nuestros cuerpos, a la violencia que se ejerce con las mujeres negras, a la trata de mujeres donde el número es grande de mujeres negras que llevan para la prostitución, etcétera, etcétera, por todo el estigma histórico que nosotros tenemos. Y sabemos aquí en Colombia lo que pasa en un lugar como Cartagena, ¿no? Las niñas negras vendidas, o sea, es un no a esa exotización del cuerpo femenino, y es un decir que nosotros tenemos mucho más que eso, mucho más que cuerpo, mucho más que belleza, que cuerpo estereotipada. Nosotros llevamos en la sangre símbolo de lucha, resistencia, conquista. Siempre yo digo, eso soy, eso nos basta para poder ser visibilizadas históricamente en esta sociedad, pero no solamente el visibilizar, el decir aquí está, sino la integración, ¿no? Y esa integración no va mucho más allá de la retórica, de que somos multiculturales, que somos interculturales, es mucho más que la retórica, que tenemos otros saberes diferentes, no sé cómo, pero es mucho más que eso, porque continuamos siendo saberes periféricos que nunca se colocan y se constituyen al centro de reflexiones llamadas serias, ¿no? La academia. Y lo digo yo porque yo he participado en demasiados eventos. Y casi siempre cuando llega la teología negra y la teología indígena nos colocan en la última parte del programa. Los teólogos serios van al principio, los demás acá. En el momento en que todo el mundo se va de shopping, el auditorio no es. Y lo hacemos es por llenar, vacío, por llenar, por decir, mira, somos inclusivos. Creo que va mucho más allá. Sí, con respecto a eso, que va mucho más allá, cómo hacer entender eso, Maricel? Porque, bueno, se ha labrado un largo camino desde la abolición de la esclavitud y precisamente por eso el 21 de mayo es esa conmemoración, pero falta mucho y usted lo decía al inicio del programa, pero cómo seguir ganando espacios, seguir dando ese reconocimiento o consiguiendo ese reconocimiento que va más allá, como usted dice, qué hacer en las instituciones, qué hacer en los colegios, qué hacer en las universidades, en las escuelas. Lo decíamos también, esa propuesta de maestría sobre estudios educativos afrocolombianos y afrolatinoamericanos, que creo que es muy importante. Otras universidades han hecho maestrías, pero bueno, esta tiene un enfoque educativo interesante. ¿Cómo hacer de verdad para ir más allá frente a la situación que vive la población afro? Ok, yo creo que son demasiados los desafíos y yo puedo decirte algunos de ellos, ¿no? Primero, tendríamos que reivindicar el derecho a un salario digno, ¿sí? Todavía hoy las mujeres negras ganamos menos por nuestra mano de obra, y eso es realidad en muchos de los contextos, ¿no? Porque justicia económica también nosotros necesitamos y reivindicamos. Justicia económica. Analizar y también discutir nuestra participación histórica en las luchas populares para crear una mayor conciencia política, ¿no? Para mirar justamente, para empoderar también a nuestras jóvenes, a nuestras nuevas generaciones. Necesitamos reivindicar también entonces el derecho a una participación equitativa, reconocer que estamos haciendo historia, pero sobre todo necesitamos, creo yo, descolonizar nuestras mentes. Yo creo que eso es un desafío muy grande hoy que estamos hablando tanto de descolonizaciones, descolonizar nuestras mentes y descolonizar nuestras instituciones. Esto es un trabajo bastante duro, duele, ¿no? Decir que vamos justamente a repartir esta tajada con aquellos que supuestamente no tienen derechos. Necesitamos desmercantilizar los saberes de la fe, de la escuela, de la salud. Creo yo que porque se ha vuelto un valor de mercado. Esto es fundamental.
trabajar también por el entorno, la naturaleza y la creación. Es un desafío que decimos desde acá, desde nuestra realidad, el derecho a volver a nuestros territorios, reconocer y validar la sabiduría de nuestras mujeres y de las comunidades ancestrales, recuperar la ternura y la compasión desde las entrañas con estas realidades indígenas y negras, valorar los saberes entonces que ofrece la antropología africana, unos saberes que vienen desde el corazón, ¿no? No vienen desde esa razón instrumentalizada, viene de los oídos, del lenguaje, de la boca, de las posturas, de los olores, de los sabores, de los sinsabores. Hay otras maneras epistémicas para construir que se salen de ese dualismo entre lo bello y lo estético, bueno, entre lo bello y lo estético y lo feo y lo no estético, ¿no? Que tenemos aquí. Dar protección entonces a nuestros niños, niñas, víctimas de trata, de prostitución, de muerte, incluso dentro de los espacios privados de las casas y de las instituciones educativas, de las instituciones religiosas, luchar contra la corrupción en los diferentes ámbitos, especialmente en el ámbito público, porque mucho de esto no llega a los territorios porque se queda en la mitad, ¿no? Pero sobre todo cuando pensamos una maestría en estudios, y yo tengo muchas preguntas justamente, porque nosotros montamos una maestría sobre el modelo estandarizado de educación prácticamente. Bueno, la diferencia es que ahorita tomamos un tema particular que es el tema nuestro. Lo valoro, lo aplaudo, está muy bien, pero yo me pregunto si vamos a pensarlo de manera distinta. Si nosotros decimos que nuestras comunidades, la oralidad prima, que nosotros somos grandes contadoras de historia, ¿no? Se nos obliga a hacer una tesis de maestría siguiendo el mismo rigor eurocéntrico de una academia que para mí está en crisis, porque nosotros vemos, si ustedes van a mirar programas de maestría y doctorado en nuestro país, todos tienen el mismo referencial teórico, absolutamente todo, lo que cambia es algo. Y entonces vamos a hacer trabajo de campo y lo rico que sacamos de las comunidades es lo último que va como un apéndice, porque la mayoría de las páginas de esa tesis es para ensalzar a muertos. El autor de aquel dijo acá, el otro dijo acá, el otro, o algunos vivos que ya que están canonizados y que se dice, usted no puede estudiar una teología en contexto si usted no utiliza a este referencial teórico. Y entonces la tesis se va en una repetición de autores y la riqueza queda al final, porque es eso y ahí, y pare de contar. Pero eso que se saca y que se extrae en el último capítulo de la tesis, ahí se queda. Y yo me pregunto si nosotros vamos a superar esto que nosotros llamamos epistemicidios. Entonces ahora traemos los saberes integrados de las comunidades para allá. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a pensarnos distinto? Esa es la pregunta que hacemos en una maestría de estudios. ¿Será que el ministerio nos posibilita hacer otra cosa que no sea ese mismo objetivo, pregunta, problema, justificación, todo, repetición? ¿Cuál es tu referencial teórico? Entonces, si no. Y lo digo eso porque lo pasa a uno, porque eso de alguna manera nos anula el derecho a pensar a posicionarnos de alguna manera. ¿Por qué? Cogemos entonces lo que dice este autor, entonces yo me baso en este, y de ahí para allá, ¿yo qué puedo decir? ¿Sí? Entonces creo yo que hay un desafío grande. Yo me acuerdo cuando yo hacía mi doctorado, que yo decía algunas cosas, mi doctor dice, ¿y ese quién lo dijo? Yo, pues lo dice Maricel Mena, es que no puedo. Ah, no, pero es que eso ya lo dijo aquí. Búscate y mira a ver dónde, porque ¿por qué no lo puedo decir? O sea, ¿hasta dónde va mi derecho a pensarme de otra manera? ¿Entiendes? Entonces, no, tú tienes que buscar a alguien que fundamente lo que tú estás diciendo. Ay, ay, ay. No sé, pasa algo con nuestro sistema educativo que había que repensarlo. Y ahí yo decía justamente en el conversatorio, si somos de oralidad, ¿por qué no pensarnos más allá de un escrito que lo comen bueno, ahorita con tanta tecnología, no, porque ahorita va a la internet, ¿no? Antes lo comían los gusanos en una biblioteca y nadie lo lee. Entonces, ¿qué pasa con eso? No sé. Claro, usted decía pensamiento crítico, pero reconstructivo. Ujú, exactamente. Bueno, ahí también nos decías como esta matanza epistémica. ¿Qué podríamos hacer nosotros
¿qué se tendría que hacer desde la política? ¿Se te ha ocurrido de pronto algo para que desde, por ejemplo, el Ministerio de Educación comencemos a validar estos saberes que son muy prácticos de las comunidades y comenzarlos a poner en cada una de las instituciones educativas, aunque ya hay políticas donde se supone que nos tienen que impartir y nos tienen que dar a conocer todo este conocimiento y esta sabiduría, pero eso, como tú lo dices, se quedó en el papel. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo desde la misma cotidianidad podríamos nosotros ayudar a reivindicar estos saberes? Sí, mira, yo sospecho cuando prácticas populares se oficializan, Eso te iba porque se también a las decir, sin capta, violentarlas. ¿cómo? ¿Cómo las podemos nosotros? Qué pena que te interrumpa, pero también quería hacer esa acotación. ¿Cómo nosotros desde la cotidianidad podríamos reivindicar esos saberes sin llegar a, a violentar esos saberes y a folclorizarlos? Apropiarnos de algo que es muy propio de ustedes sin volverlo ridículo de alguna manera. Porque como no lo tenemos tan apropiado, lo que hacemos es empayasarlo de alguna manera. Sí, y yo comienzo con lo primero que tú decías, ¿no? ¿Cómo desde el ministerio, cómo pensarlo? Desde el ministerio se pensó una cátedra de estudios afrocolombianos que sabemos que tiene sus bemoles y tiene sus críticas, además porque muchos de esos espacios lo están dando gente que no son afro, que no están reivindicando esto, se ganaron plazas y tiene algunos desafíos, que fue una ganancia, sí, histórica para nosotros, pero creo que tendría que repensarse y mirarse, sobre todo hacer un plan de formación para estos docentes. Creo yo que es fundamental. Y en ese sentido yo celebro que la maestría que ustedes están lanzando es una maestría justamente en el ámbito educativo, porque nos han quitado dentro del modelo desde nuestras grades académicas muchas cosas. Por ejemplo, en la época que yo estudié veíamos geografía universal, pero la geografía universal era la geografía de Europa, ¿no? O sea, cuando nosotros vimos una historia de geografía africana, o sea, nunca. Y se supone que compartimos un pasado común porque venimos justamente de allí, de la cuna de África, la cuna de la humanidad, etcétera, etcétera, pero no tenemos una cátedra que sea transversal. Las mujeres hemos ganado en algunos espacios muy poquitos, ¿no? En algunos lugares, en algunas universidades se habla abiertamente del feminismo y del género y se han hecho cátedras, pero cátedras, espacios en universidades para estas problemáticas, para estas realidades, no. Entonces, cuando yo digo que la geografía, la geopolítica es supremamente importante, esto nos lo han quitado dentro de la constitución de nuestros saberes. Entonces, creo yo que, como yo decía, el sistema educativo tiene que estar de acuerdo a su representatividad. Y si vemos una historia solamente desde la perspectiva del blanqueamiento, se queda corta. Entonces, por eso yo siempre insisto que cuando hablamos de esto estamos hablando no solamente de negros para un grupito de negros. Este es un saber que también se constituye como otro universal sin querer ser el único, el unívoco, el que se pone como modelo para todos los pueblos, porque no es una cuestión afrocentrada, ¿no? Como nos han criticado de afrocéntricos cuando queremos rescatar todo este legado sapiencial que de nuestro continente que fue robado, nuestro legado filosófico en las ciencias, en la aritmética, en la retórica y en tantas otras espacios que nosotros tuvimos y que nos fueron negados e invisibilizados. Entonces creo yo que tomar en serio, en Brasil, por ejemplo, sí se logró hacer una cátedra transversal de estudios afro-brasileños, ¿no? Pero nosotros todavía estamos como un poco lejos para decir esto es para todo el mundo. Ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, yo creo que desde nuestra práctica cotidiana mucho, porque la cuestión del lenguaje, la cuestión de los estereotipos, nosotros los tenemos tan introyectado en nuestro ser que decimos, yo no soy racista porque yo tuve una amiga negra en el colegio. ¿Qué hay detrás de eso, no? Detrás de eso hay
hay mucha cosa que está. Entonces, la cuestión porque les digo que esta cuestión de la lengua, yo trabajo de la lengua, es muy fuerte porque esto baja el autoestima de todo un contingente humano. Que debemos interesarnos por entender, porque eso también es cultura, mirar desde allá y sacar nuestros racismos internos que tenemos allí anquilosados de tantos años, de esta tradición monocultural que no nos permite percibirnos y abrirnos a aprender de lo lindo de la sabiduría africana, de lo lindo de la sabiduría china, de lo lindo de la sabiduría indígena. O sea, tendríamos que tener más apertura a esto. Maricel, es muy importante todo lo que nos has dicho de recuperar esta diversidad, estas raíces africanas que tenemos, estas raíces indígenas también, y cómo esto en gran medida nos ayudaría a hacer una Colombia mucho más inclusiva, equitativa y justa, tanto para las mujeres como para las personas afrodescendientes. Quisiera que ya como para ir cerrando el programa me dieras así un mensaje concreto, por qué es importante reconocer esta diversidad desde tu experiencia. ¿Por qué? Nosotros somos diversos, a veces yo creo que a veces el discurso de la diversidad también opaca las particularidades, porque hay luchas particulares y esas luchas particulares las llevan adelante grupos discriminados históricamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, luchas particulares que llevan la comunidad LGTBIQ+, para mí es una lucha de ellos, la comparto sororamente, en algunas cartas entro, pero no necesito saber de todo, ¿no? Y de todos los pueblos de las culturas, pero sí poderme interesar un poquito más en esto, sobre todo porque la población negra en Colombia no es nada despreciable, es un número significativo, ¿no? A pesar de que los censos invisibilicen, nosotros tenemos un porcentaje extraoficial, diría yo, por lo menos un 30%, que es una población bastante grande. Entonces creo yo que tendríamos que, no sé, pensar entonces en el respeto, no digo tolerar porque esa es una palabra que no resuelve absolutamente nada, pero creo que sí, ser más inclusivos en todos los ámbitos, ¿no? Tanto que hemos luchado en la televisión, pero miren, las mujeres, las artistas negras no aparecen por ningún lado, en los espacios, o sea, a veces una propaganda aparece intenta, pero muy poquito, somos invisibilizadas en todos los sentidos. Entonces, creo yo que hay muchos desafíos que tienen que ver con nuestra postura, con nuestra apertura, con el reconocimiento del otro, de la otra, de sus luchas. Si no la o si no aprendemos de ella o no estamos allí, por lo menos no la conocemos, por lo menos no la ataquemos, ¿sí? Porque muchos de los ataques vienen desde allá, ¿no? Desde nuestras realidades. Por ejemplo, pongo un ejemplo en eso de los ataques. Las mujeres negras de Estados Unidos fueron un colectivo bastante grande que comenzó a trabajar y a reivindicar los derechos reproductivos de las mujeres, porque la mayoría de las mujeres que estaban muriendo eran mujeres negras en estos abortos clandestinos y en todas estas realidades, ¿no? Entonces, inmediatamente catalogamos, pero a veces no entramos y no miramos y no analizamos los contextos de violaciones, de muerte. Creo que necesitamos dejarnos, no sé, digo, transfigurar o entrar o colocarnos en los zapatos de los otros para pensarnos en una vida nueva, ¿no? Yo estoy convencida, la verdad estoy convencida que este sistema económico neoliberal que nosotros hemos acarreado y que nos llevamos, que promueve tantas exclusiones, está en crisis. Y creo yo y tiene que ver con crisis ecoambientales, etcétera, etcétera. Y estoy convencido que si no integramos estos
saberes, estas epistemologías otras, estas concepciones de mundo mucho más holística, mucho más de respeto, que nos dicen animista, nos dicen hechicero, pero detrás de eso va muchas, es un anhelo de vivir bien en esta tierra madura, en esta tierra que nos pertenece. Entonces, es eso, creo que reconocer, integrar mucho más esto, reconocer que hay otra manera de ser, de vivir y de sentir, diferente a los valores del capital y que esos vienen del mundo negro, del mundo indígena, de nuestras Américas. Y nosotros nos da pena reconocer eso. Maricel, ya Andrea le ha dicho que para terminar, pero yo quisiera hacerle una última pregunta. Eh, para la población afro y sobre todo para las mujeres es mucho más difícil pues tener un reconocimiento, un espacio que se les cumpla o que pues se le dé los derechos como se merecen, como cualquiera, pero digamos, a mí me gustaría hablar un poco de su experiencia. Uno de mujer dice, uy, yo he logrado esto, yo hice esto, estoy orgullosa por esto. ¿Usted cómo se siente en este momento? Porque pues es una persona que tiene una trayectoria académica muy importante, que es docente universitaria, que es feminista y que pues tiene voz. Entonces, cuando usted se ve en retrospectiva y ve lo que está haciendo ahora, ¿cómo se siente? Mm, Pues mira, son muchas batallas. Parece que todo, que el camino fue fácil y que se me fue abriendo, pero la cuestión no fue así. Es una cuestión de luchas, de batallas, desde la vida, desde estas interseccionalidades que acabamos de ver, interseccionalidades también que tienen que ver con deficiencias, con problemas físicos, etcétera, etcétera, con muchas cosas que tuve que lidiar para poder estar donde estoy. Y entonces, son muchas las batallas que se han tenido que librar en esta academia tan fuerte. Y como les decía yo, en el espacio teológico también específicamente, ¿no? O a la mujer en cualquier espacio nos ha sido duro abrir brechas y abrir puertas, ¿no? Para mí repensarme como primera teóloga negra en Colombia fue fuerte. Repensarme como la primera doctora teóloga en América Latina también es fuerte. Y miren que ustedes dirán, está muy vieja, pero no, yo me considero jovencita. Detrás de mí han venido otras generaciones que están allí, que me dan esperanza, que están empoderadas. El hecho de estar aquí creo yo que es una postura política de resistencia. Yo recuerdo cuando yo estaba en Cali trabajando en un colectivo de mujeres negras, me dijo, vete a Bogotá que allá están las mujeres negras importantes, allá tú vas a hacer historia, ¿no? Un envío que la comunidad más cercana me hizo para estar aquí, porque solamente el estar tú allá, docente en una universidad como la Santo Tomás, en este espacio tan duro, eso es una ganancia para nosotras. Pero les digo yo que el camino se ha trillado muy poco, tenemos, sí, ya muchas intelectuales negras en diferentes áreas y lo celebramos, doctoras, qué bonito, pero creo yo que muchas de nosotras es difícil de tener una plaza en una universidad, un espacio. Muchas están trabajando con ONGs, haciendo otras cosas, porque feminista y teóloga, feminismo y tal, a veces como que no combina. Entonces ha sido lucha, tenacidad, posicionamiento, lloros, aguerridos, pero en últimas decir que valió la pena haberlo vivido, ¿no? Desde Vaga Ocho Cosas, experiencias de casi no salir de allá, del Alto Baudó, de la selva por allá hasta acá, creo yo que se ha ganado demasiado, ¿no? Y he ganado no solamente a título personal, sino porque yo llevo detrás de mí todo un legado, toda una historia, todo un grupo de mujeres que están allí, que me impulsan. Maricel, de verdad agradecemos sinceramente tu valioso tiempo y tus conocimientos compartidos con nosotros durante este espacio, en este programa. Tus perspectivas y tus experiencias obviamente nos han enriquecido,
nuestra comprensión sobre el feminismo afro y la importancia de valorar toda esta diversidad. De verdad agradecemos cada experiencia que nos aportas y estas luchas ganadas, lo que decías, no solamente tuyas, sino por tu comunidad. Esperamos contar contigo nuevamente en otro programa y en otros espacios de nuestra universidad para seguir enriqueciéndonos y para seguirles dando ese espacio, esa voz y ese voto y darles este espacio tan importante. Yo podría decir Esperamos, unas palabritas finales que tú claro decías. que sí, Yo claro creo que que sí. con todo este espacio yo he aprendido a corazonar, ¿no? Esa palabra que hemos tratado. Cuando yo hacía mi tesis doctoral, mi profesor me decía, Maricel, tú escribes como negra y la academia es blanca. Tienes que ponerte lejos del objeto de estudio. Tú eres mucho corazón y la academia es razón y no vas a llegar. Y mira que eso nunca se me olvidó, o sea, me doctoré, aprendí los pasos del método deductivo, etcétera, etcétera, pero yo escribo desde allá, desde el corazón, desde las entrañas, desde donde es, y no solamente escribo porque es el corazón de mis vivencias y lo que vivo. Entonces, es posible hacer una academia más que involucre todo esto, porque esto es vida, esto es construcción y esto nos ayuda a ser creativos. Sin la experiencia del trabajo comunitario, yo no sería lo que soy ni podría hacer investigaciones tan creativas como creo que las hago en este sentido, porque es eso, se me quedó solo con los libros, eso no da. Ujú. Escribe con el corazón y además habla con el corazón, Maricel. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por abrir pues también ese libro de su vida, por contarnos acerca de cómo ha sido esa trayectoria dura, pero lo que ha logrado, porque además de ser mujer, pertenece a una población afro que es muy importante, pero muchas veces, la mayoría de veces discriminada e invisibilizada. Muchas gracias, Maricel, nuevamente y buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, buen tema, Andrea, buena invitada también, una persona que estuvo con nosotros en ese coloquio, ese encuentro la semana pasada, que hablando de academia y hablando también pues de esas experiencias y recomendando cómo debería ser también esta maestría, esta propuesta de maestría para la Universidad Distrital. Y ahora nos vamos con el recomendado de la semana, el artículo recomendado de la semana y es la ausencia de las víctimas en la Cátedra de Paz, una reflexión desde la Jurisdicción Especial para la Paz, el arte y la memoria. Este artículo que se encuentra en Ciudad Pasando, de revisión de tema, busca dar una mirada sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia y cómo estas son abordadas dentro de los espacios educativos. Se divide en tres partes. En un primer momento se describe lo propuesto por la Cátedra de Paz y el acuerdo final, en específico el punto 5, y en el segundo apartado trata sobre la educación en derechos humanos y su relación con la Cátedra de Paz y las víctimas. Por último, se hace mención de la memoria histórica como tejedora de reconocimiento a las víctimas, acompañada de tres experiencias que conjugan el arte, la pedagogía, aportando a la reflexión de la escuela como lugar donde se promueve la cultura de paz. Y tengo invitación, Andrea, a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora, también a Maricel. El viernes vamos a tener un conversatorio, como siempre, cada viernes, último viernes de cada mes, y esta vez vamos a hablar de drogas, política y orden social en Colombia. Es el tema que se va a desarrollar viernes 26 de mayo en este conversatorio de 4 a 6 de la tarde para que vayan. Esto es en el patio de la sede de publicaciones de nuestra universidad distrital, recordando que es cada viernes final de mes. Y pues son temas interesantes con invitados también muy importantes. Les voy a recordar la dirección, calle 34, número 2436. La idea es pasar un rato muy agradable, tomarnos un tintico, comernos alguito, charlar sobre estos temas tan interesantes y coyunturales. Bueno, Andrea, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Sonia.
Maricel, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y por compartir con nosotros tus experiencias. Que tengas feliz noche. Feliz noche, Sonia. Bueno, feliz noche también a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.